Bueno, las siguientes funciones que veremos son las funciones de fecha. Estas nos permiten manipular tanto las fechas como las horas dentro de Excel. La primera función que tenemos es la función hoy, la cual no presenta argumentos y nos entrega el día en el cual se está trabajando. Esta función irá cambiando día a día automáticamente. La función ahora permitirá, al igual que la función hoy, entregar el día, con la diferencia que a esta se le incorpora la hora exacta en la cual se está trabajando. La función año, como podemos ver acá, se compone de un primer argumento, el cual se llama número de serie. ¿Ya? Esta lo que hace es extraer el año de una fecha. ¿Por qué el argumento se llama número de serie? Como podemos ver acá, si bien el formato en el cual nos muestra la fecha es un formato fecha, o sea, su día, su mes, su año, en realidad Excel lo está mirando de la siguiente manera, como un número. Este es el número en el cual actúa la fecha, es su número de serie, es como su indicador de fecha al final. Sobre este indicador es sobre el cual actúa la función fecha. Entonces, la función año nos devolverá un año de una fecha. Luego tenemos la función mes y día, lo cual, al igual que año, va a rescatar o extraer su mes y su día dentro de una fecha. Mes, lo haremos con la función ahora, y día. Por otra parte, tenemos la función fecha, la cual nos permite generar una fecha en base a un año, mes y día. Entonces, la función fecha lo que hará es generar con un argumento de un año, que vendría siendo 2024, un mes y un día, una fecha. Bueno, al igual que para extraer año, mes y día, existe la manera de extraer la hora, minuto y segundo. Para esto ocuparemos la función hora, la cual extrae la hora de ahora, ¿cierto? Minuto. Y como pueden ver, esta, la función ahora, cuando yo dé enter, cambiará a 44 y minuto extraerá 44, ya que pasó un minuto desde que se escribe. La función segundo es que extraerá el segundo actual y que irá cambiando cada vez que yo haga un cambio dentro de la hoja o de enter, al igual que la función aleatorio que vimos anteriormente. Y la función NSHora, que actúa de la misma manera que la función fecha. En base a una hora, minuto y segundo, generará una hora, como podemos ver. Ahí tiene que estar en formato hora. Y por último tenemos la función días. Esta función lo que generará es una diferencia entre dos días, en el cual tenemos una fecha inicial y una fecha final. Por ejemplo, el 28 del 03 del 2024, si yo quisiera restar estos días, puedo ocupar la función días, la cual con su fecha inicial y su fecha final nos restará esta fecha. Si existe un número negativo, significa que aún quedan días para que se cumpla la fecha final. Si, por ejemplo, fuera un 30, este pasaría positivo, diciendo que ya hay un día de, eh, desde la fecha inicial.
Si bien se puede ocupar esta función, que se llama función día, también se pueden ocupar los conectores matemáticos. Si yo selecciono la celda E3 y resto la celda D3, generará lo mismo que la función días. A continuación, seguiremos con las funciones denominadas funciones de texto. Esta nos permite manipular los textos de distintas maneras, ya sea extrayendo, modificando o contando la cantidad de caracteres. Bueno, antes de comenzar, explicar que un carácter se denomina a cada una letra, espacio, simbología que se encuentre dentro de una celda. Por ejemplo, la celda G6, que vendría siendo esta que se encuentra aquí, presenta 4 caracteres, que vendría siendo cada una de sus letras. Si yo entre la O y la L generara un espacio, le agregaría otro carácter más, el cual modificaría el largo de caracteres dentro de esta celda. Bueno, la primera función que veremos es la función concatenar. Concatenar hace referencia a juntar dos textos, ya, pegarlos. Entonces, la función concatenar, lo primero que nos pide es tener dos textos mínimos para que pueda funcionar correctamente. Entonces, el argumento 1 vendría siendo la celda G6, vamos a ocupar, y el argumento 2 vendría siendo mundo. Como podrán ver, esto generará que Hola Mundo se pegue. Ahora, si yo quisiera que Hola Mundo hubiera un espacio, lo que necesitaría como un segundo argumento es generar un espacio con doble comilla, espacio, comilla, 2 puntos. Entonces tendríamos eh, tres argumentos. Uno con la celda G6, que vendría siendo hola, el segundo argumento con el carácter espacio y el tercer argumento con mundo. Y ahora podemos ver que dice hola espacio mundo. Bueno, al igual que vimos la función de fecha con la función día, que existe una manera alternativa de poder utilizar, acá la función concatenar también tiene su manera alternativa, la cual, si yo coloco un igual, selecciono hola y coloco la Y que se encuentra sobre el 6, permitirá concatenar palabras. Hola mundo. Y al igual que la sección anterior, si yo necesito un espacio, necesito concatenar un espacio. Bueno, la siguiente función veremos es la función extraer, la cual nos permite extraer caracteres dentro de un texto, sabiendo su posición inicial y necesito saber el número de carácter que yo deseo extraer. Por ejemplo, la función extraer, si yo lo implementara en el texto 1 y quisiera extraer la palabra discurso, yo sé que discurso se encuentra en la cuarta posición, ya que tenemos la U, N y un espacio primero, que vendría siendo 3 caracteres. La cuarta posición está D. Entonces, desde la posición inicial, que sería 4, y su número de caracteres, que sería D, I, S, C, U, R, S, O. 8 caracteres. Y podríamos extraer la palabra discurso. Bueno, la función izquierda también permite extraer datos, pero este extrae desde la parte más izquierda del texto hacia el número de caracteres que yo quisiera extraer. Por ejemplo, en la función hola, si yo quisiera extraer la H, la O y la L, yo ocupo la función izquierda y selecciono 3 caracteres, el cual extraería H o L. Y la función derecha
fun- se utiliza de la misma manera que la función izquierda, solo que de manera inversa. Entonces, si yo generara 3 caracteres, extraería la A, la L y la O. Bueno, la función hallar lo que nos permite es encontrar la posición inicial donde se encuentra una palabra. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la palabra discurso dentro del texto 1, yo lo que necesito es el texto, obviamente, al cual yo quiero interactuar, que vendría siendo este de acá, pero antes me pide el texto buscado, que vendría siendo la palabra discurso. Los textos siempre van entre comillas en las funciones, cuando uno lo ingresa a mano. ¿Dentro de qué texto yo quiero que extraiga? Dentro de acá. Y como podemos ver, sabemos que la palabra discurso se encuentra en la cuarta posición, comienza desde la cuarta posición. Y usted se preguntará, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para poder implementarlo de esta manera. Por ejemplo, si yo quisiera extraer la palabra discurso, pero no sé en qué posición está, yo lo que necesito es la función extraer, ¿cierto? Porque necesito extraer dentro de este texto, pero ¿qué posición inicial está discurso? Bueno, para poder encontrar la posición inicial, ocuparemos la función hallar, ¿cierto? El texto buscado diremos que es discurso dentro del texto es este, y la función hallar lo que hará es devolvernos la posición inicial. Entonces la función hallar con todos sus argumentos será el argumento de la función extraer. Y el número de caracteres que yo deseo extraer son 8, que vendrían siendo los que corresponden a discurso. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, extraer la palabra público, y la escribo de la siguiente manera, esta función no la encontrará, dado que la palabra público no existe dentro de este texto. ¿Por qué no existe si la podemos ver acá? Porque la palabra acá presenta un acento en la U. Por ende, necesito que se vea de la misma manera. Ahora sí. Y la encuentro. La función largo nos permitirá ver cuántos caracteres presenta un texto. Por ejemplo, la función en la celda G6, que es la celda donde se encuentra hola, tiene eh, cuatro palabras, ¿cierto? 4 letras. Entonces la función largo nos entregará la palabra 4. La función mayúscula nos enviará todo lo que nosotros queramos, todo el texto en mayúscula, y la función minúscula colocará todo en minúscula.